Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados hermanos, ¿no es cierto? Es una alegría en este caso para mí poder realizar un nuevo video. Aquí estamos, ¿no es cierto? Como siempre decimos, profecías finales desde el campo, ¿no es cierto?, a la ciudad. Es una gran alegría, ¿no es cierto?, realizar un nuevo video para cada uno de nosotros, para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a tratar un tema pero muy relevante, muy importante para nuestros días. Así que aquí tengo, ¿no es cierto?, la Biblia, nuestra espada, ¿no es cierto?, nuestra lámpara. Así que estamos listos para poder comenzar. Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios, así que donde tú estás, ¿no es cierto?, te invito a inclinar el rostro. Vamos a arrodillarnos y vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Así que permiso, vamos a orar. Padre eterno, Señor que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu santo nombre. Dios poderoso, queremos pedir tu bendición, tu perdón. Queremos, Señor, agradecerte por la bondad, por tu misericordia, pero muy en especial agradecerte por el amor y por el perdón que tú nos das cada día. Quiero pedir muy en especial por lo que vamos a hablar, que sea tus palabras, Señor, no las nuestras. Que nos des discernimiento, que nos des comprensión y que podamos, Señor, realizar todo de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar un tema muy relevante, ¿no es cierto?, para nuestros días. Vamos a tratar de hacerlo lo más bíblico, en este caso, lo más bíblico posible. Así que quiero que abras tu Biblia allí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a leer dos versículos de Apocalipsis 22. Vamos a leer dos versículos de Apocalipsis 22. Presta mucha atención. Dice los siguientes. Apocalipsis 22, versículo 7. Dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí, cuando ya Juan, en el último capítulo del libro de Apocalipsis, Juan, ¿no es cierto?, Dios le muestra, ¿no es cierto?, al ángel Gabriel, el ángel Gabriel le muestra a Juan, y de aquí salen unas palabras maravillosas que dice: he aquí, vengo pronto. Si ustedes lo ven, por lo menos en mi Biblia está como así en signo de exclamación: vengo pronto. Interesante. Y después quiero, en el versículo que nos vamos a centrar en este momento y en toda la predicación, en todo este tema que vamos a desarrollar juntos, es este. Presta atención, Apocalipsis 22, versículo 11. Apocalipsis 22, versículo 11, dice lo siguiente: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí vemos un versículo que es muy, pero muy abarcante, y vamos en este momento nosotros, en el nombre de nuestro Dios, vamos a empezar a desarrollarlo. ¿Cuándo podríamos decir que entra en vigencia este versículo? Es importante que nosotros podamos darnos cuenta cuándo entra en vigencia este versículo, que dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Aquí tenemos dos partes, podríamos separarlo en algunas partes este versículo. El que es injusto ya va a seguir siendo injusto. El que es inmundo va a seguir siendo inmundo. Pero después dice: y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Vamos a llegar en algún momento en la historia de este mundo que vamos a ver
en nuestros días cuándo se va a cumplir este versículo. Y este versículo tiene mucho que ver con el juicio investigador. Cuando se lleve a, ¿no es cierto?, cuando se termine el juicio investigador y ya no haya más gracia, ya, ¿no es cierto?, la puerta de la gracia se cierre, este versículo entra en vigencia. Ya ni por más que el inmundo quiera santificarse, ni por más que el injusto quiera ser justo, ya no hay más gracia. Estimados amigos, necesitamos tener claro que la puerta de la gracia está pronto a cerrarse. Necesitamos de tener claro que, como Jesús dijo allí en el libro de Mateo 24, decía claramente, ¿no es cierto?, dice de que como en los días de Noé, algo que sucedió en los días de Noé, que está en el libro allí, ¿no es cierto?, de Génesis, capítulo 7, dice de que cuando Noé entra por mandato de Dios junto con los animalitos en el arca, dice de que Dios mismo, ¿no es cierto?, baja y dice que la puerta se cierra. Dice que la puerta se cierra, dice que se cerró por completo. Pero dice que cuando la puerta se cerró, dice, ¿qué cosa sucedió? Estaba Noé junto con su familia dentro, ¿no es cierto?, los animalitos que habían entrado de dos en dos. Y dice, la Biblia dice que la puerta se cerró. Se acabó la gracia para las personas, los antidiluvianos. Interesante. Se acaba la gracia para aquellas personas. Pero enseguida empezó a llover. ¿Empezó a llover cuando Noé entra en el arca? No. La Biblia dice que recién al séptimo día, o sea que pasó desde que Noé, presta atención, desde que Noé entra al arca, pasó una semana, 7 días literales, y dice la Biblia que recién allí empezó a llover. Allí vemos claramente un término de la puerta de la gracia. Si este versículo de Apocalipsis 22, en aquel tiempo, dice que el injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Este versículo podría entrar muy bien cuando Noé entró en el arca y se cerró la puerta. Exactamente. Pero nosotros hoy en día necesitamos, ¿no es cierto?, avanzar en este tema y vamos a ver algo que es muy interesante. Necesitamos ver el juicio investigador, el juicio de los vivos en especial. ¿Cuándo será de que a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, como individuos de este mundo, será que en algún momento, ¿no es cierto?, que estamos nosotros hoy con vida, con salud, ¿será que en algún momento a nosotros se nos va a cerrar la gracia, como a los antidiluvianos? Claramente sí. Este versículo, de hecho, de Apocalipsis 22, versículo 11, es para nuestros días. Es para la última generación. Cuando ya Jesús sale del santuario por completo, ya no hay más gracia. Cuando Jesús sale del santuario y se levanta, como dice Daniel 12:1, ¿no es cierto? Jesús se levanta del santuario, este versículo entra en vigencia. Ya no hay más gracia. Pero ahora la pregunta viene, ¿será de que el juicio de los vivos ha comenzado? ¿Será que la Biblia a nosotros nos da señales de que cuándo comienza o cuándo termina el juicio de los vivos? Son preguntas que vamos a ver y a desarrollar en este tema. Son preguntas que nosotros vamos a desarrollar en este tema. Vamos a ir a ver algunos versículos que nos llaman mucho la atención. ¿Cómo es esto del juicio? Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Prestemos atención, Daniel capítulo 7, versículo 9 en adelante. Dice lo siguiente.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Me llama mucho la atención porque aquí en el libro de Daniel 7, 9, versículos 9 y 10, habla claramente, allí dice: estuve mirando, dijo Juan, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esa misma escena, podríamos decir, fue una de las más parecidas que en este caso vio Ezequiel. Si usted revisa, ¿no es cierto?, los primeros capítulos de Ezequiel, va a ver de que Dios le mostró a Ezequiel algo muy parecido de lo que le mostró a Daniel. Esto de los tronos, esto de un fuego ardiente, esto, ¿no es cierto?, de lo que sale aquí, las ruedas. Recordemos, ¿no es cierto?, de que allí en el libro de Ezequiel igual habían alguien, ¿no es cierto?, que avanzaban con las ruedas, y es algo muy parecido. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Comienza cuando los libros se abren. Yo aquí tengo, ¿no es cierto?, por decir un libro, y quiero investigar algo. Voy a investigar, ¿no es cierto?, los nombres de las personas que salen aquí. Y yo, ¿no es cierto?, abro el libro y empiezo a revisar aquí. Los libros de quién y los nombres de quién. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. ¿Comienza qué cosa? Comienza el juicio investigador. Alguna persona, ¿no es cierto?, quizás puede llegar y decir, ¿cuándo comenzó el juicio investigador? ¿En qué momento? La Biblia también lo dice. Daniel capítulo 8, versículo 14. Voy a leer el 13 y el 14, dice, del mismo Daniel, dice: entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Una pregunta. Y él dijo, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Purificado. Cuando nosotros, estimados amigos, cometemos un error, nos arrodillamos, pedimos perdón. Si nosotros nos vamos allí al santuario, estamos tratando, ¿no es cierto?, vamos a tratar en el nombre de Jesús de explicar esto, ¿no es cierto?, lo más sencillo posible. Nosotros vamos al santuario, nosotros nos arrodillamos en nuestra casa, en nuestro hogar, nosotros pedimos perdón, y nuestros pecados, ¿no es cierto?, según en la antigüedad en el santuario, quedan allí, ¿no es cierto?, grabados, podríamos decir, allí en el santuario. El santuario, ¿no es cierto?, está como ensuciándose, podríamos decir, con lo que nosotros estamos haciendo, confesando. Entonces, el santuario tenía que ser limpio, tenía que ser purificado, ¿no es cierto?, en la antigüedad, ¿cuándo? Una vez al año, en el día de expiación. En el día de Yom Kippur, dice que el sumo sacerdote entraba, ¿no es cierto?, al lugar santísimo una vez al año. Tenía que entrar. ¿A qué? A hacer purificación del santuario. A limpiar el santuario, podríamos decir. Ahora, nosotros vemos claramente aquí, ¿no es cierto?, que la Biblia a Daniel se le muestra y le dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado.
Aquí vamos a prácticamente como no a saltarnos esto, sino que a decir claramente de que esta profecía de las 2300 tardes y mañanas tiene, ¿no es cierto?, un fin. Así como tuvo un principio, tuvo un fin. ¿El fin cuál fue? Fue el 22 de octubre de 1844. Recordemos, ¿no es cierto?, que hubo un personaje muy estudioso de la Biblia, llamado en este caso Guillermo Miller, y él llegó a la conclusión, estudiando esta profecía, de que Jesús iba a volver el 22 de octubre de 1844. Pero él no se percató en ningún momento, ni sus ayudantes, las personas que lo rodeaban, de que en realidad lo que estaba sucediendo, de que el santuario iba a ser purificado, que aquel gran día de expiación iba a prefigurar, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto?, cuando en este caso Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Interesante. Espero, ¿no es cierto?, de que esto esté quedando totalmente, que lo podamos ir comprendiendo. Pero lo importante de que nosotros debemos comprender, esto es historia, y es una historia, ¿no es cierto?, fabulosa, como Dios a nosotros nos va mostrando. Pero si decimos de que el juicio investigador comenzó allí, entre paréntesis, el 22 de octubre de 1844 fue el día de expiación. Tú lo puedes buscar en el calendario, lo puedes buscar donde sea, ¿no es cierto?, incluso en el Google, en tu celular, y vas a llegar a la misma conclusión, que el 22 de octubre de 1844 comenzó y fue un gran día de expiación. Un gran evento sucedió allí. Pero así como tuvo, ¿no es cierto?, en este caso, como tuvo lugar un comienzo al juicio investigador, será de que también tiene un fin, podríamos decir. Claramente sí. ¿Cuál es el fin? El versículo que nosotros acabamos de leer. El versículo que acabamos de leer de Apocalipsis 22:11, que dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Pero miren lo que dice aquí, Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20, 12, miren lo que dice aquí. Vamos a leer el 11 y el 12 para que nos pueda quedar claro. Miren lo que dice aquí. Apocalipsis 20, 11 y 12 dice: y vi un gran trono blanco. ¿Qué es lo que vio Juan, no es cierto, en este caso Daniel en el capítulo 7? Mira lo que vio Juan ahora en el Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco. ¿Vio Daniel trono blanco? Sí. Juan también. Y el que estaba sentado en él. ¿Vio Juan, en este caso Daniel, de que había alguien sentado? ¿Recuerdan a alguien de pelo blanco? El juez se sentó, los libros fueron abiertos. En este caso, ¿Juan ve lo mismo que Daniel? Claramente sí. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y mire lo que dice el 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Vio Daniel de que se abrían los libros? Sí. ¿Está viendo Juan ahora, no es cierto, como hacia atrás, que los libros se abrieron? También. Y mira lo que dice. Dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí Juan sale, en este caso Juan nos como que lo abre un poco más el abanico, porque Juan habla de libros. Libros. Y si hay libros en el cielo, ¿no es cierto? O sea que en el cielo no solamente hay un libro, sino que hay varios libros. Uno de aquellos libros, dice Juan, es el libro de la vida. También está el libro de las memorias. Interesante. Pero aquí lo que más quiero resaltar para llegar, ¿no es cierto?, al fondo de esto, es lo siguiente, dice. Y fueron juzgados, ¿quiénes?
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Estimados amigos, ¿por quién comenzó el juicio investigador? ¿Por quién comenzó, dice Juan aquí? Por los muertos. Desde Adán, siguiendo por Eva, por sus hijos, ¿no es cierto? Caín, Abel, Enoc, podríamos empezar a nombrar, ¿no es cierto? Matusalén, nuestros antepasados, Noé, hasta llegar, ¿no es cierto? Pero la pregunta que necesitamos ver en esta tarde, en este día, en esta mañana, según a qué hora tú mires este video, ¿en qué momento terminó ya el juicio de los muertos y pasó a los vivos? Es una pregunta que nosotros muchas veces nos hemos hecho, muchísimas veces. ¿Será de que el juicio de los vivos ya comenzó? Puedes colocar tú allí en tu comentario, ¿no es cierto? ¿Será de que realmente el juicio de los vivos ya comenzó? Porque tenemos claro de que el juicio comenzó, sí, comenzó por los muertos, pero en algún momento tiene que comenzar, si es que ya no ha comenzado, por los vivos. Interesante, estimados amigos, la verdad es que esto, ¿no es cierto?, es muy relevante lo que nosotros tenemos que ir viendo esta situación. Pero vamos a analizar un poquito esto. Vamos a analizar, y quiero llevarte al libro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, lleva como título La escritura en la pared. Como dice Daniel capítulo 5, la escritura en la pared. Allí habla del rey, ¿no es cierto?, de Babilonia. El último rey de Babilonia, Belsasar, hizo un gran banquete, ¿no es cierto?, y allí Belsasar llega y trae, ¿no es cierto?, las cosas sagradas que habían traído de Jerusalén, y a Dios no le gustó para nada esto, y Dios allí, en aquella noche, en aquella fiesta, hizo un juicio. ¿Qué es lo que Dios hizo en aquella fiesta? Que Belsasar, ¿no es cierto?, mandó a buscar a todas aquellas personas, hizo una fiesta. ¿Qué hizo Dios aquella noche? Hizo un juicio. ¿Para quién fue el juicio? Para el rey, para Belsasar. Vamos a verlo en este momento. Mira lo que dice, para ir, ¿no es cierto?, ir avanzando. Daniel 5, capítulo 24, vamos a leer en adelante para que quede claro, dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Recordemos que el rey Belsasar vio una escritura en la pared, se turbó, todos quedaron pero atónitos, incluso el rey Belsasar empezó a tiritar, ¿no es cierto?, porque les dio miedo, estaban todos en una fiesta, de repente en una pared, yo me imagino blanca, unas palabras, ¿no es cierto?, allí totalmente desconocidas para aquellas personas. Pero mira lo que dice aquí. Entonces, dice, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, dijo Daniel. Mene, contó Dios tu reino, Belsasar, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué es lo que Dios ejecutó en aquella noche? Un juicio. ¿Para quién? Para el reinado de Babilonia, especialmente ¿para quién? Para Belsasar. Mira las palabras, presta atención. Contó Dios tu reino y le has puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Estimados amigos, nosotros no podemos hablar de un juicio de los vivos si no hablamos de estos versículos. No podemos. Es imposible redactar, ¿no es cierto?, y querer convencer a algo de lo que dice la Biblia, del juicio investigador, que el juicio de los vivos, si nosotros no vamos a la Biblia. Dios en aquella noche dijo claramente: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura
y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Versículo 30, versículo clave. Daniel 5:30. ¿Por qué Daniel 5:30 es el versículo clave para este tema? Presta atención. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Estimados amigos, la misma noche que Dios ejecutó aquel juicio, Belsasar, la Biblia lo dice, ¿siguió vivo Belsasar después de aquel juicio? No. La Biblia dice claramente, aquella misma noche Dios le permitió, le quitó la vida a Belsasar. Pesado has sido en balanza, fuiste hallado falto. Qué terrible noticia para Belsasar. Qué terrible noticia para el reino, pero especialmente para este personaje, para un rey de Babilonia, que con toda su gloria, con toda su pompa, con toda su maravilla, que tener personas, ¿no es cierto?, él era el rey, no le bastó, fue hallado falto. Podemos tener en este mundo, estimados amigos, poder ser rey, poder ser presidente, tener empleados a disposición, tener todo el dinero del mundo, pero fue hallado falto. ¿Qué queremos decir en cuanto a esto? Permiso. Necesitamos ir, ¿no es cierto?, avanzando. ¿Y qué queremos decir en cuanto a esto? Estimados amigos, cuando nosotros, tú y yo, o las personas que ya bajaron al descanso, que están descansando, ¿no es cierto?, en un cementerio, ¿qué cosa dice la Biblia? Se le terminó su gracia. Se acabó su gracia. ¿Está claro? Está claro. Cuando, ¿no es cierto?, este personaje muere y Dios le quita la vida, se acabó su gracia. Dios le dio la sentencia antes de morir, le dijo, fuiste hallado pesado en balanza, fuiste hallado falto. Lo siento. Fue pesado en balanza y fue hallado falto. Y aquella misma noche murió. La Biblia no dice que aquel personaje, ¿no es cierto?, siguió vivo. Y no, la Biblia dice claramente que ese personaje murió. Le llegó un juicio. Ahora usted me puede estar preguntando si con toda, ¿no es cierto?, honestidad y decir, o sea, de que yo no he muerto. Puedes tú empezar a echar a andar tu mente y decir, yo estoy vivo. ¿Será que para mí todavía hay gracia? ¿Será que para ti que estás escuchando o estás mirando este video, será que para ti todavía hay gracia? ¿Será que para mí que estoy predicando todavía hay gracia? Vamos a verlo en este tema. Nosotros tenemos que tener claro, cuando una persona muere, dice en el libro de Eclesiastés, dice que los muertos nada saben. No, ningún muerto, ¿no es cierto?, a pesar de que hay religiones por ahí que enseñan, ¿no es cierto?, de que algunos se van, no al infierno, sino que como a una salita antes, no sé si le llaman purgatorio, ya la verdad que no me acuerdo mucho, pero y como que están allí, ¿no es cierto?, ver como para dónde van. Falso, falso, falso totalmente. Una creencia falta. Los muertos nada saben. Usted murió, se acabó su gracia. La Biblia lo dice claramente. Allí tenemos un término de la puerta de la gracia. Ya tenemos a uno. Cuando nosotros bajamos al descanso, se acabó nuestra gracia. Pero ¿qué sucede si nosotros llegamos vivos, ¿no es cierto?, hasta cuando se dicte este versículo de Apocalipsis 22:11? El que es injusto sea injusto todavía, el que es justo siga practicando la justicia, el que es santo siga santificándose. ¿Cuándo? Ya que tenemos claro, ¿no es cierto?, que el juicio investigador ya se ha ido desarrollando, ¿cuándo? Si es que ya comenzó el juicio de los vivos. La Biblia a nosotros nos da grandes señales. Y aquí quiero, porque ya entramos a tierra derecha de este tema. Estimados amigos, estimados hermanos, quiero que por favor presten atención a lo que nosotros vamos a decir en este momento, porque esto es algo fundamental para tu salvación, para mi salvación. Quizás le estoy hablando a personas que llevan años y años, 30, 40, 50 años dentro de una religión. Y quizás
muchas veces estamos tan confundidos en cuanto a estos temas, pero tremendamente confundidos, quizás por falta de estudio, quizás por falta de consagración, quizás poca entrega a nuestro Señor Jesucristo. Con esto no quiero decir, ¿no es cierto?, que quien les habla lo comprende y porque se entrega a Jesús, ni nada menos, pero, estimados amigos, presta atención a lo que vamos a decir, porque esto tiene que ver con el juicio de los vivos, contigo y conmigo. Vamos a ver con la Biblia cuándo termina el juicio de los vivos cristianos. El juicio de los vivos, ojo, presta atención a esto, el juicio de los vivos cristianos. Usted me va a decir, pero ¿cómo el juicio de los vivos? Si acaso los juicios, entonces, ¿será de que Dios hace diferencia? Estimados amigos, dice allí en el libro de Primera de Pedro, si no me equivoco por ahí, pero es en Primera de Pedro, dice, es tiempo de que el juicio comience primero por la casa de Dios. Ezequiel capítulo 9 dice de que el juicio, ¿por dónde iba a caer primero? Por los líderes, los pastores, los ancianos, y así iba a empezar a correrse hacia abajo. ¿Por quién Ezequiel capítulo 9 dice que va a comenzar el juicio? Por los ancianos del pueblo, dice allí. Búscalo en Ezequiel capítulo 9. Quiero ir avanzando en el tema, pero es así. Por los pastores hacia abajo, los líderes hacia abajo, empieza a correr el juicio. Interesante. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, estimados amigos, el juicio de los vivos, ¿por quién va a comenzar? ¿Y por quién va a terminar? El juicio de los vivos comienza por los cristianos y también termina, ¿no es cierto?, podríamos decir, en un evento también por los cristianos. Interesante. Ahora nosotros podemos decir, tú te vuelves a preguntar lo mismo, porque necesitamos hacernos preguntas para poder comprender. ¿Será de que el juicio de los vivos ya comenzó? Vamos a empezar este tema de atrás hacia adelante. ¿Cómo lo vamos a comenzar, estimados amigos? Esto, estimados amigos, es fundamental. Es fundamental para tu salvación, porque esto, hay mucha confusión en cuanto a esto. Y quiero llevarte a la Biblia, porque esto es 100% bíblico. Quiero llevarte a la Biblia, al libro de Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 y versículo 4. Presta atención. Apocalipsis 18, versículo 1, versículo 4. Mira lo que dice. Dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Dice que Juan estaba allí mirando y dice, ¿qué cosa vio? Vio, dice, un ángel descender del cielo con ¿cómo? ¿Con qué? Con gran poder. Y dice de que la tierra fue, ¿qué cosa? Fue alumbrada. La tierra fue alumbrada. Sigamos. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque a todas las naciones ha bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y a los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Tengo que hacer un alto aquí. ¿Qué mensaje trajo que la tierra se alumbró? ¿Y qué mensaje trajo? Lo voy a volver a repetir. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Dónde está este mensaje? Apocalipsis 14. ¿Cuál era el mensaje, el segundo mensaje? Presta atención. Dice,
Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, este es el segundo mensaje: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué es importante y relevante de que nosotros podamos ver de que este es el segundo mensaje? Porque después de un segundo hay un tercero. Y mire lo que dice el tercero. Y el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Estimados amigos, ¿cuándo va a aparecer Apocalipsis 18? ¿En qué momento de la historia la tierra va a ser alumbrada con esta gloria maravillosa? ¿En qué momento? ¿Estás prestando atención? ¿En qué momento va a aparecer? Mira la pregunta, es clave que tú te hagas esta pregunta. ¿En qué momento de la historia de este mundo va a aparecer este ángel que va a alumbrar la tierra con toda su gloria? Que ahora vamos a ver si es un ángel o no. ¿En qué momento? Antes, justo antes, presta atención, justo antes de que se forme una ley dominical. Usted me va a decir, pero ¿cómo? ¿De dónde saca eso? Pero si lo acabamos de leer, Apocalipsis 18, versículo 2, y clamó con voz potente diciendo: ha caído Babilonia. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 14, 8? ¿Qué es lo que dice? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Y después, ¿qué cosa aparece? El tercer mensaje, el tercer ángel: si alguno adora a la bestia. En otras palabras, estimados amigos, el juicio de los vivos, de los cristianos, tiene fin. ¿En qué momento tiene fin? Recuerda que estamos diciendo que vamos a empezar a descubrir el fin para poder descubrir cuándo empezó el juicio de los vivos, si es que ya ha empezado. El fin, entonces, ¿cuándo es? Presta atención a lo que dice aquí, Apocalipsis 18:4, versículo clave. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Estimados amigos, Apocalipsis 18:4, salir de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4, salir de ella, pueblo mío. Cuando alguien llega, ¿no es cierto?, y te dice: salgamos. Si alguien viene, ¿no es cierto?, y te dice: ven, ¿qué te está diciendo? Te está invitando. ¿Qué te está diciendo? Te está invitando. Y si a ti te están invitando, dice: salir de allí, pueblo mío, ¿para quién es aquel mensaje? ¿Para quién es esta invitación? Porque si hablamos que si hay una invitación a salir de allí, salir de Babilonia, salir, ¿no es cierto?, de aquí, porque no seamos parte de sus pecados, es porque todavía la gracia, todavía, ¿no es cierto?, está la puerta de la gracia abierta. Porque nos están invitando. Porque nadie sería ilógico que nos invite y después que nos diga, ah, no, que yo en realidad te estaba invitando, pero ni sé a qué te estaba invitando, porque no hay nada que hacer. Estimados amigos, he llegado, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús. Dios me ha hecho comprender bíblicamente de que esta invitación no la hace cualquier persona. Esta invitación la hacen los siervos de Dios que ya van a estar sellados para cuando se termine el juicio de los vivos para los cristianos. Lo voy a volver a repetir. La Biblia dice de que esta invitación no la hace cualquier persona. Alguna persona puede llegar y pensar y decir, porque por ahí algunas personas me han dicho, dicen: hermanos, pero ¿sabe qué? La Biblia dice, Apocalipsis 18:1, dice que un ángel. Estimados amigos, yo te pregunto a ti, ¿puede Dios
enviar un ángel para que termine el mensaje? ¿Sí o no? ¿Puede Dios enviar un ángel para que termine el mensaje? Sí, puede hacerlo. Pero ¿será de que Dios va a enviar ángeles para que terminen el mensaje? Estimados amigos, esa responsabilidad es tuya y mía. Esta responsabilidad Dios se la dejó a seres humanos como tú, como yo. Es lo que nosotros estamos haciendo, querer terminar el mensaje en esta tierra. Entonces, estimados amigos, nosotros debemos de decir claramente que cuando Apocalipsis 18 entre en vigencia, el juicio de los vivos para los cristianos ya ha terminado. Mira lo que estamos diciendo. Cuando Apocalipsis 18 entre en vigencia, el juicio de los vivos para los cristianos ya ha terminado. Y usted me puede llegar y decir, pero hermano, pero si recién acaba de decir que hay una invitación y que la invitación es porque la puerta de la gracia todavía está abierta. Usted me está diciendo, hermano, se está contradiciendo. Yo le digo, no me estoy contradiciendo. Porque si nosotros nos percatamos, la Biblia dice, aquí dice, con gran Apocalipsis 18:1 dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿En qué momento la tierra va a ser alumbrada y por qué va a ser alumbrada y cómo y de qué forma va a ser alumbrada? Estimados amigos, la tierra va a ser alumbrada por las 5 vírgenes prudentes, llenas del poder del Espíritu Santo, que van a venir con voz potente, fuerte y clara, y le van a invitar a personas gentiles, podríamos decir, de afuera. Y la invitación no es para cualquiera. Estimados amigos, debiéramos, ¿no es cierto?, quizás estudiar la parábola de las 10 vírgenes, pero puede ser en otro momento, pero aquel mensaje los traen personas, hijos de Dios, cristianos verdaderos, llenos del poder del Espíritu Santo, que traen un mensaje fuerte y claro. Se está acabando el tiempo. Salir de ella, pueblo mío. ¿Y saben qué? Puedo decirte más aún. ¿Saben quién va a ser la gran mayoría, parte de aquellas vírgenes prudentes que van a traer este mensaje? Apocalipsis capítulo 7. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 7? Los 144.000 sellados. Los 144.000 sellados van a ser aquel ejército, la gran élite, que Dios está preparando para traer el gran último mensaje. Y cuando la Biblia dice, Apocalipsis 18:1, que la tierra fue alumbrada, va a ser alumbrada con los hijos de Dios, con aquellos 144.000 sellados del último tiempo, llenos del poder del Espíritu Santo. Y van a traer un mensaje fuerte y claro: salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni seáis partícipes de sus plagas. Estimados amigos, lo que el pueblo de Dios hoy en día no comprende, lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser sellados antes de que comience el tiempo de angustia. Tenemos que estar sellados antes de que comience el tiempo de angustia. O sea, estimados amigos, dijimos de que el juicio de los vivos lo íbamos a hacer de atrás hacia adelante. Estimados amigos, hemos descubierto de que el juicio investigador tuvo un comienzo, pero también tiene un fin para los cristianos. ¿Cuándo es el fin para los cristianos? Cuando se dicte una ley dominical. Lo acabamos de ver. ¿Cuál fue el segundo mensaje que van a traer ellos? Ha caído Babilonia. Justo antes de que se diga, ¿no es cierto?, ¿cuál es el tercer mensaje? Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Estimados amigos, el juicio de los vivos cristianos, termina. ¿Cuándo? ¿Cuándo termina?
La Biblia lo dice, cuando se dicta una ley dominical. Usted me puede empezar a decir, no, pero es que va a ser la gran prueba, es que no, pero es que empezar a decir, aquí, estimados amigos, Apocalipsis 18:4 dice que es que la tierra fue alumbrada por aquellas personas. Y si fue alumbrada es porque ya recibieron el sello del Espíritu Santo y están guardando el sábado, porque el sábado es nuestro sello visible. Y el Espíritu Santo es nuestro sello, podríamos decir nuestro sello personal, nuestro sello invisible. Estimados amigos, este es el gran tema de que nosotros como cristianos no estamos comprendiendo. No estamos comprendiendo porque en la iglesia ha entrado la gran doctrina de Babilonia que a nosotros nos dice que nosotros podemos estar pecando hasta que Jesús venga, hasta que Jesús se levante del santuario. Y si nosotros estamos pecando hasta cuando Jesús se levante del santuario, yo te pregunto, ¿quién va a terminar el mensaje? Estimados amigos, si nosotros estamos así como estamos en esta condición que estás tú, que estoy yo, porque no porque yo esté predicando estoy mejor que tú, si nosotros estamos como pueblo de Dios en esta misma condición, yo te pregunto, ¿en esta condición la iglesia puede terminar el mensaje en este mundo? Claramente no. En esta condición no, cero posibilidades. Las vírgenes prudentes son las que terminan el mensaje. Los 144.000 sellados son los que terminan el mensaje, pero van a ser sellados, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se dicta una ley dominical. Ahora usted puede llegar y pensar y decirme, estimado hermano, pero bueno, entonces volvamos porque usted me dijo, ¿no es cierto?, que este es el fin, pero el juicio de los vivos, ¿comenzó o no ha comenzado? Estimados amigos, hay muchas cosas, eventos, que a nosotros nos pueden llegar como alumbrar de que el juicio de los vivos ya puede haber comenzado. Usted me va a decir, hermano, quizás se está metiendo en un terreno muy difícil. Estimados amigos, si ya descubrimos cuándo empezó y descubrimos cuándo ya, ¿no es cierto?, en la Biblia dijo claramente cuándo va a terminar el juicio de los vivos para los cristianos, ¿será de que el juicio de los vivos para ti y para mí, será de que hay alguna persona que anda dando vuelta en este mundo y ya fue sellada para vida eterna? ¿Usted se ha puesto a pensar en algún momento que cuando tú vas a la iglesia, un día sábado normal, tú vas a la iglesia y te sientas, quizás la persona que está al lado tuyo puede ser parte de los 144.000? ¿Te has puesto a pensar alguna vez eso? Y usted va a decir, pero ¿cómo puede ser que la persona que esté sentada al lado mío puede que esté sellada para el tiempo del fin y yo no lo sé? Estimados amigos, los 144.000 sellados, ojo, ya están en medio de nosotros. Usted va a decir, entonces ya están sellados. Estimados amigos, la Biblia nos dice de que a este mundo nos quedan pero solamente muy pocos años. Jesús ya viene en las nubes y los 144.000 van a estar sellados, ojo, y van a estar este ejército de élite antes que se dicte una ley dominical. La Biblia lo dice. Usted me puede decir, pero ¿cómo bíblicamente? Hermanos, Apocalipsis 7. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado una orden. 4 ángeles. Otro ángel aparece y ese ángel, ¿no es cierto?, más poderoso viene y les da una orden. No suelten los vientos hasta que hayamos sellado a los 144.000. Lo voy a volver a repetir. Aparece un ángel y le dice a ustedes 4, no suelten los vientos. ¿Por qué no? Porque no hemos terminado de sellar a los 144.000. ¿Los vientos se han soltado? No. Usted me puede llegar y preguntar en este momento, decir, pero hermanos de profecías finales, ¿por qué no nos dice entonces cuándo se van a soltar los vientos? Estimados amigos, cuando se dicte una ley
dominical, los vientos se sueltan. Usted me va a decir, ¿pero cómo? Veamos si, no se va, si podemos comprobar con la Biblia de que los vientos se sueltan con una ley dominical. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Y ejerce toda la autoridad en la primera bestia, en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace que grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con grandes señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, nuevamente, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese. Presta atención porque aquí, mira lo que dice aquí, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estimados amigos, cuando se dicta una ley dominical, ¿se sueltan los vientos? ¡Claro que sí! En todo el mundo, en todo el universo, estimados amigos, pero usted me dice, pero y aquí te lo estamos comprobando 100% Biblia. Se sueltan los vientos, pero claro que sí, si mira lo que dice aquí, dice, y hacía, dice, que el que no tenía aquella marca era muerto. No podía comprar, no podía vender, no tenía ningún beneficio en este mundo. Estimados amigos, si tú le quieres ser fiel a Dios, vas a perder los beneficios de este mundo. Pero volvamos nuevamente, ¿no es cierto?, a esto, el juicio de los vivos. ¿Encontramos el principio? Sí. El 22 de octubre de 1844, los libros fueron abiertos. Empieza desde Adán, ¿hasta dónde? Hasta los vivos. ¿Cuándo termina el juicio de los vivos? De los cristianos. Termina, ¿no es cierto?, ¿cuándo? Cuando Apocalipsis 18:1 en adelante se llena la tierra, ¿no es cierto?, con gran poder, llenos del poder del Espíritu Santo. Las 5 vírgenes prudentes, en este caso, ¿no es cierto?, los 144.000 sellados, vienen y predican. ¿Para qué son formados los 144.000, hermanos? ¿Para esconderse entre las cuevas? ¿Para eso son formados los 144.000? Estimados amigos, los 144.000 se forman para terminar la obra. Los 144.000 se forman no para esconderse en las cavernas y en las cuevas, o en el campo o en las montañas. Se forman, ¿para qué? Para terminar la obra. Tienen 3 años y medio para terminar la obra. Lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, versículo 5. Pero, estimados amigos, hay hermanos muy buenos, muy estudiosos, muy sinceros, que han dicho, ¿no es cierto?, de que el juicio de los vivos pudo haber comenzado en septiembre del año 2015. ¿Se acuerdan, no es cierto?, cuando allí, si no me equivoco, ¿no es cierto?, el presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, hizo una invitación allí al Papa, ¿no es cierto?, al Papa Francisco. El Papa Francisco de aquel momento, el Papa argentino, ¿no es cierto?, va y se presenta allí, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, lo que nunca había pasado, lo invita a pasar, ¿no es cierto?, están allí hablando, y muchas personas dijeron de que allí pudo haber comenzado el juicio investigador de los vivos, cristianos. Estimados amigos, ojo cuando yo digo cristianos, hijos de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Algunos dijeron eso. Otros, ¿no es cierto?, en este caso, podemos llegar a pensar de decir, ¿te acuerdas lo que sucedió en 2019? ¿Qué cosa comenzó a fines del 2019? Una tremenda peste llamada pandemia. Que algunos, ¿no es cierto?, le pusieron, aunque suene para la risa, le pusieron plandemia, porque fue como un plan tramado.
Pero resulta, estimados amigos, de que si usted quiere, ¿no es cierto?, de que yo llegue y les diga a usted, saben que no, que el hermano de Profecías Finales nos dio, ¿no es cierto?, ¿cuándo comenzó el juicio de los vivos? Estimados amigos, tengo que ser sincero contigo. No podría decirte una fecha exacta del comienzo del juicio de los vivos. Solamente si podemos tener luz. Y una de esas grandes luz, ¿no es cierto?, hace unos minutos atrás, aquí, ¿no es cierto?, conversando aquí en la familia, ¿no es cierto?, allí mi esposa me decía, claro, porque Dios siempre trabaja por tiempos. Y la mayoría de los tiempos, ¿no es cierto?, de Dios por lo general son de 3 años y medio, 7 años. 3 años y medio, 7 años. Se repite mucho en la Biblia los 7 años. Y usted me puede llegar a decir, hermanos, pero ¿cómo esto de los 7 años? Estimados amigos, si tú sacas la cuenta, desde el 2020 al 2027, ¿cuántos años hay? 7 años. ¿Qué comenzó prácticamente el 2020? Comenzó la pandemia. Alguno va a levantar la mano y va a decir, hermano, no, es que no comenzó el 2020. Estimados amigos, comenzó, ¿no es cierto?, prácticamente unos días antes de Año Nuevo, en este caso, ¿no es cierto?, del 2019. O sea, comenzó el 2020. Recorrió el mundo, ¿no es cierto?, del 2020 en adelante. Y usted me va a poder decir, pero ¿y por qué hasta el 2027? Estimados amigos, el 2027, ahora de nuestra era, se cumplen 2000 años del bautismo de Jesús. Interesante, hermano. O sea, desde que comienza una pandemia hasta el bautismo de Jesús, 7 años. Desde que comienza una pandemia hasta el bautismo de Jesús, 7 años. Estimados amigos, lo acepte quien lo acepte. Quiere escucharlo quien lo quiere escuchar. Hay personas que no les gusten las fechas, pero hermanos, toda la iglesia sabe de que el año 27 Jesús se bautizó por Juan el Bautista. Y si tú cuentas del año 27 al 2027, ¿cuántos años van? 2000 años. Y quizás no es coincidencia de que desde que comienza, ¿no es cierto?, la pandemia hasta que se cumplan 2000 años del bautismo de Jesús, en este caso el 2027, justo 7 años. Puede ser que quizás pudo haber comenzado el juicio de los vivos, estimado amigo, con aquel encierro, con esta tremenda prueba, ¿no es cierto?, esto de que el mundo le llamó, ¿no es cierto?, el COVID. Estimados amigos, puede ser. Puede ser. Nunca nosotros debemos olvidarnos de que nuestro Dios siempre funciona por orden y por años. Siempre respetó los 7 años. Siempre respetó 3 años y medio. Desde que Jesús se bautizó hasta su muerte en la cruz, ¿saben cuántos años fueron? 3 años y medio. ¿Saben qué fecha Jesús se bautiza? Se bautizó en octubre del año 27. ¿Cuándo Jesús muere? Para la Pascua del año 27, o sea, del año 31. 3 años y medio. La Pascua, ¿no es cierto?, más o menos en abril. 3 años y medio. Saca la cuenta. Saca la cuenta. Te va a dar justo los 3 años y medio. Desde que los discípulos reciben el Espíritu Santo en el aposento alto hasta la muerte de Esteban, 3 años y medio. Dice en el libro de Santiago, capítulo 5, dice que Elías, un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras, dice que oró fervientemente y la tierra no llovió por 3 años y medio. Dios siempre respeta sus tiempos y nada hace al azar. Estimados amigos, tenemos el comienzo del juicio de los vivos.
Sí. O sea, el comienzo, en este caso, del juicio investigador, el 22 de octubre de 1844. Los libros fueron abiertos y ¿qué cosa comenzó? Estimados amigos, ¿qué cosa comenzó? El juicio investigador por los muertos. ¿Va a terminar en algún momento con el juicio de los vivos, especialmente de los cristianos? Sí, claramente sí. Tiene que terminar en algún momento y va a comenzar por los cristianos. Va a comenzar por los cristianos. Estimados amigos, podemos seguir, ¿no es cierto?, hablando mucho de este tema. Pero lo importante de esto, estimados amigos, yo te puedo preguntar a ti en este momento, para ir finalizando, ir haciendo como un resumen muy corto de lo que hemos tratado. Apocalipsis nos dice que los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 7 nos dice que los libros fueron abiertos. Comenzó el juicio. Yo te pregunto, ¿tú tienes comprada tu vida? ¿Sabes tú qué va a suceder el día de mañana? ¿Has cometido algún pecado? Tú que me estás escuchando, yo que estoy hablando, ¿he cometido algún pecado hoy en día? ¿Será de que yo ya me arrodillé y fui, ¿no es cierto?, a confesar mis pecados para que cuando el santuario sea purificado, mi pecado sea borrado? Estamos viviendo en el día de expiación. En la antigüedad, en el día de expiación, en el día de Yom Kippur, en el día del refugio. Estimados amigos, ¿saben lo que sucedía? El pueblo se afligía. El pueblo se arrodillaba, se humillaba delante de Dios en la antigüedad. ¿Será de que hoy día nosotros estamos haciendo lo mismo? Muchas personas hablan del juicio, que el juicio de los vivos, que Jesús puede venir, que Jesús aquí, que el 2027, el 2030, 2031, 2034. Pero estimados amigos, la Biblia me dice a mí claramente que si yo soy cristiano y yo no estoy preparado para una ley dominical y soy cristiano, voy a quedar a la deriva, voy a ser una virgen insensata. Eso es lo que en este tema se quiere enseñar 100% bíblicamente. Si tú y yo somos cristianos y venimos asistiendo unos 10, 20, 30, 50 años, o eres líder de iglesia, y tú llegas a una ley dominical y no tienes el Espíritu Santo, quiero decirte que estás fuera, no vas a estar dentro de los sellados. No vas a terminar el mensaje. No vas a pertenecer menos a los 144.000. Porque el juicio de los vivos se terminó para los cristianos allí. Y ahora tú has escuchado, ¿no es cierto?, de que quizás puede ser de que el juicio de los vivos ya, ¿no es cierto?, ha comenzado quizás incluso para la pandemia, que ha sido algo tan terrible que ha sucedido en este mundo. Podríamos hablar, ¿no es cierto?, incluso hasta lo que sucedió allí, la destrucción de Jerusalén, y también, ¿no es cierto?, aquellos 7 años de que aquel personaje andaba predicando, de los 3 años y medio, cuando apareció, ¿no es cierto?, Sestio Galo, y colocó su estandarte allí, y después, 3 años y medio después, ¿no es cierto?, en el año 70, aparece Tito con los romanos, y prácticamente devastan a Jerusalén. Dice que ningún cristiano verdadero murió allí. ¿Por qué? Porque estuvieron atentos a las profecías, atentos a la señal. El juicio de los vivos, mira lo que vamos a decir, el juicio de los vivos para la destrucción de Jerusalén, ¿saben cuándo terminó? En el año 66. ¿Y saben cuándo fue? Fue para un día de expiación. Muy pocas personas cuando predican dicen esto, y disculpen que lo diga así, pero en el nombre de Jesús, cuando Sestio Galo llega y coloca y sigue Jerusalén con sus estandartes, fue también en día de expiación. Usted me va a decir, pero ¿y cómo, hermanos, pudo saber que fue en un día de expiación? Fue en un día de expiación porque pasaron 3 años y medio y la destrucción vino en la Pascua. 3 años y medio después.
¿Saben que la destrucción de Belsasar, el rey de Babilonia, saben cuándo vino? Vino un día de expiación, un juicio, día de expiación. El 22 de octubre de 1844, día de expiación. Belsasar, fuiste pesado, ¿no es cierto?, en balanza, fuiste hallado falto. ¿Saben qué día fue? Fue un día de octubre. En el mes de octubre, día de expiación. Búscalo, estúdialo en profundidad y vas a llegar a la misma fecha. Dios nada hace al azar. Estamos viviendo en pleno juicio. Día de expiación, en pleno juicio. ¿Quieres pertenecer a los 144.000? La única posibilidad que tenemos es prepararnos y consagrarnos, humillarnos delante de nuestro Dios hoy. Pero si no creemos en estos mensajes, es imposible, estimados amigos. El juicio de los vivos ya está aquí. Y va a terminar para los cristianos con el clamor de medianoche de las vírgenes prudentes. Y van a despertar, pero unas van a estar salvas y otras van a estar perdidas. Qué triste va a ser para los que estén perdidos. Estimados amigos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. Ayúdame, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús a poder compartir este mensaje. Va a quedar grabado, ¿no es cierto?, se lo vamos a enviar, ¿no es cierto?, a muchas personas. Colócale un me gusta, coloca un comentario, ¿no es cierto?, y así. Pero en el nombre de Jesús, ayúdanos a compartir el mensaje. Es muy relevante, estimados amigos. Muchas personas, incluso a mí me da pena porque muchos líderes de iglesia incluso ya se están enseñando de que nosotros, ¿no es cierto?, vamos a pecar hasta que Jesús vuelva y que antes que Jesús se levante del santuario. Falso. Babilonia metió eso dentro de nuestras iglesias. La Biblia nos dice totalmente lo contrario. En el nombre de Jesús, ¿no es cierto?, vamos a terminar con una oración para pedir, ¿no es cierto?, la bendición de Dios para este mensaje y que Dios, ¿no es cierto?, nos bendiga. Oremos. Padre eterno, Señor, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Señor, ya se va a levantar el hombre de pecado que habló el apóstol Pablo, Señor, allí, en 2 de Tesalonicenses. Ya se va a dictar pronto, Señor, una ley dominical. Pronto, Señor, los hijos de Dios van a estar sellados. Los vientos de Apocalipsis capítulo 7 se van a soltar. ¿Y qué estamos esperando para consagrarnos? Señor, ayúdanos a entender que podamos humillarnos hoy, porque mañana ya va a ser tarde. Hoy, Señor, humillarnos hoy, porque mañana va a ser tarde. Perdona nuestras faltas, Señor, como pueblo, como individuo, como familia, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a estar atentos a las profecías, a las señales y a estar atentos a lo que tú nos enseñas en la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estimados amigos, fue un gusto, ¿no es cierto?, profecías finales, centinelas de la verdad, ¿no es cierto?, del campo a la ciudad. Espero que te haya gustado, espero, ¿no es cierto?, puedes colocar algún comentario, ¿no es cierto?, siempre con respeto. Si te gustó, puedes hacer también, ¿no es cierto?, preguntas, ¿no es cierto?, allí los comentarios, y, ¿no es cierto?, y con gusto, ¿no es cierto?, van a ser contestadas dentro de lo que se puede. Que Dios te bendiga, ¿no es cierto?, fue un placer, un agrado, y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Amén.